Bueno, buen día chicos. Nuevamente con ustedes vamos a discutir los aspectos conceptuales de la cadena de valor. En principio tenemos que hacer el distingo de determinados conceptos. Por de pronto, cadena de valor de un producto se vincula a la sumatoria de las distintas cadenas de valor que lo conforman, así como también de los distintos eslabones que la conforman. En esto participan una o varias empresas, ya sea a lo largo o a lo ancho del producto en cuestión. ¿Sí? Y después tenemos, este enfoque en principio es externo a la empresa, esto es importante que quede claro, ¿sí? Porque como dijimos, la empresa puede participar en alguno de los eslabones, pero no de todos, y es externo. ¿Ven? La empresa se la toma dentro de un contexto totalizador, ya sea de las actividades que crean valor, y la sumatoria de esas actividades que crean valor conforman la actividad económica de una región, o de una provincia, o de un país, o de un en fin, bloque continental, etc. Por lo tanto, se parte de conceptos primarios hasta el bien, hasta llegar al consumidor final. Ahora viene un esquema interesante de Porter, donde Porter nos habla justamente de la cadena de valor de la empresa. Por eso es que este cuadro, que seguramente a esta altura del partido lo conocen, habla de actividades básicas. Por ejemplo, imagina una empresa manufacturera, ¿okay?, que va desde la compra hasta servicio de postventa, pasando por operación, distribución, marketing y ventas, ¿no?, terminando por la parte de postventa. Y a su vez tienen las actividades de soporte, que juegan de manera transversal respecto a las actividades básicas, que son muy importantes. Un buen management, el tema de recursos humanos, el tema de investigación y desarrollo, el tema de sistema y tecnología, y una estructura organizativa. Cada una de estas actividades va a tener un margen operativo, y la sumatoria de estos márgenes operativos, que es una relación costo-beneficio, o ventas-costos, si ustedes quieren, va a tener la sumatoria, repito, de estos márgenes operativos de los distintos eslabones que la conforman, tendrá el resultado de un margen operativo en forma global de la empresa. Dicho esto, podemos aseverar esta definición, que la cadena de valor de una empresa es un conjunto interrelacionado de actividades desempeñadas internamente por una empresa para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar sus productos, servicios y sus interacciones o eslabones. Esta definición es muy importante. De hecho, tenemos que aclarar que Porter, con todo lo que ha escrito de ventajas competitivas, esto lo escribe en el año 85 y es superador al modelo de las 5 fuerzas, y cuando habla justamente de la cadena genérica de valor, donde, si bien es cierto que la cadena de valor es un instrumento de costos, bien vale para determinar y utilizarlo desde la perspectiva de planeamiento estratégico para determinar el descubrimiento, la obtención, la consolidación de una ventaja competitiva. ¿Qué elementos refuerzan el concepto de esta cadena de valor del producto? Del producto, ya vamos avanzando. Hay una red estratégica de empresas independientes e interdependientes, que van a tener, digamos, distintos actores, ya sean los productores, los procesadores, los distribuidores mayoristas, los minoristas. Estos, de algún modo, tienen en claro comunes denominadores, entre otros la necesidad mutua de trabajar juntos, porque van a buscar identificar objetivos estratégicos, por lo tanto van a intentar compartir riesgos, de hecho perseguir de manera uniforme los beneficios que esto conlleva. Cuando digo uniformes es que todos van para el mismo lado, y de algún modo, bueno, se van a invertir tiempos, energía, recursos para articular un trabajo determinado. Este concepto es determinante, trabajar desde la demanda, que desde la oferta. Esto de algún modo va en línea con lo que fue la nueva concepción de empresa productora a partir, digamos, de los 70 con la caída del Estado keynesiano, y después viene un replanteo muy fuerte ante las caídas de demanda agregada, de niveles de gasto, niveles de consumo y demás, de una estructura empresarial que apuntaba justamente a empezar al revés. O sea, ¿qué pide el mercado? En función de lo que pide el mercado, yo veo
a partir de esa prefactibilidad, cuán factible puede ser en términos de precio, de cantidad, de calidad, si puedo llevar adelante ese requerimiento. Entonces, de algún modo la cadena de valor es hija de esas características. Fíjense ustedes cuando se empieza a discutir esto. Por eso es que es fundamental tener presente que se trabaja desde la demanda antes que de la oferta. ¿Ven? El propósito primario es responder a las necesidades del mercado a través de la cooperación, de la comunicación, de la coordinación. Hay un compromiso entre todos los participantes. Por un lado, en llevar adelante control de los factores que afectan la calidad y la consistencia del producto. Y además, hay una coordinación de la producción, del procesamiento, o sea, de todas estas etapas: procesamiento, distribución, publicidad y exposición. Sí, dicho esto, queda claro que la cadena de valor es fuertemente sensible a las necesidades cambiantes del consumidor, también en línea con lo que yo les comentaba recién. Por lo tanto, de acuerdo a lo que el consumidor plantea, por ese flujo de información oportuna, a los distintos eslabones de la cadena, es el que de alguna manera nos da la señal, o nos prende la luz para habilitar determinados cambios que deben ser hechos lo más rápido que se pueda para poder proteger lo que hay o incrementar la cuota de mercado. Esto también es importante porque ofrece la seguridad de negociar con otros miembros de la cadena, ¿no? Ya que de algún modo se desarrollan objetivos y metas comunes, se elaboran estrategias comunes, sistemas de control o de monitoreo de acuerdo a lo acordado. Y este concepto de la confianza y la cooperación resultantes, que es básico, crea un ambiente de mucha cooperación, y de hecho se intenta que se produzca del mejor modo posible, de la manera más competitiva posible, y que la mejor calidad llegue al consumidor en tiempo y forma. Respecto a los niveles de confianza, demanda niveles altísimos de confianza. No hay margen para que se rivalice, digamos, ya sea entre los productores o entre los compradores dentro de la cadena. La competencia por precios, por condiciones de entrega, en principio estando dentro de la cadena, es más ventajosa. Y de algún modo, esto, justamente el tema, digamos, de llevar adelante entregas ventajosas, es porque no está dentro de los productores, dentro de la alianza, digamos, el hecho de competir, sino que tampoco esto fomenta justamente que entre los productores y los procesadores y los distribuidores dentro de la cadena formen una suerte, digamos, de protección entre ellos respecto a integrantes que están afuera de la cadena. Sin duda que esto no es una panacea, ¿no? Pero de alguna manera ayuda, y ayuda, les diría, con resultados probados, a mejorar la comunicación y la coordinación entre las distintas transacciones. De hecho, las alianzas que hay entre otras empresas ayudan a los negocios individuales a llevar adelante objetivos y metas que por sí solos no los pueden alcanzar, y de algún modo una cadena de valor exitosa proporciona una ventaja competitiva en el mercado. Y justamente la oportunidad de mantener esta ventaja respondiendo a las necesidades del mercado, volvemos a lo mismo, empezando la historia a partir, digamos, de las necesidades del consumidor, o sea, desde la demanda. Este es un cuadro comparativo, creo interesante. Fíjense que acá manejamos determinados atributos, por ejemplo, información compartida, y se pone en blanco sobre negro la empresa tradicional respecto a la cadena de valor. En el caso de la empresa tradicional, la información compartida es escasa o nula, en el caso de la cadena es amplia. Respecto a los objetivos primarios, la empresa tradicional maneja el concepto de costo-precio, mientras que en el caso de la cadena de valor y calidad, la orientación en el caso de la empresa tradicional es a través de los commodities y persigue las ventajas comparativas, o sea, la superabundancia de recursos para producir un bien, mientras que en el caso de la cadena manejan productos diferenciados, segmentos, cuotas de mercado y persiguen las ventajas competitivas. O sea, es un rasgo distinto y difícil de alcanzar por parte de la competencia. Desde la perspectiva de la relación de poder, en el caso de la empresa tradicional va del lado de la oferta, del lado de la cadena de valor, del lado de la demanda. Respecto a la estructura organizativa, aparece el concepto de estructuras independientes por el lado de la empresa, mientras que aparece el concepto de interdependencia por el lado de la cadena de valor.
Y respecto a la filosofía, aparece el concepto de auto-optimización en el caso de la empresa tradicional y de una optimización de la cadena en el caso justamente de las cadenas que pertenecen, de las empresas, perdón, que pertenecen a una cadena de valor. ¿Cómo se construye una cadena de valor? Bueno, en principio para diseñar una cadena de valor hay que buscar el modo que, digamos, que dentro de una empresa quede capturado las actividades realmente de valor. Puede ser una o pueden ser varias, ¿sí? El principio básico para la división de actividades es algo que se ve de la siguiente manera. Primero tienen que tener economías diferentes. Después tienen que tener un alto impacto de diferenciación o bien representar una porción importante del costo. Respecto justamente a examinar las conexiones, que sería el segundo punto, el primero era diseñar cadenas de valor, estas cadenas de valor no son actividades independientes, ¿no? Sino que de alguna manera tiene que haber una interdependencia entre las actividades. Y los eslabones, o las conexiones, como quieran verlo, de alguna manera son las relaciones donde se desempeña una actividad y el costo, o bien el desempeño de otra actividad. Por eso recuerden, dentro de lo que es la empresa, los eslabones que veíamos en el esquema de Porter en las placas anteriores, donde justamente hay distintas etapas. Y a su vez también, dentro de lo que son la cadena de valor del producto, hay distintas empresas que conforman las distintas partes, digamos, de lo que sería el valor global de ese producto. Bueno, entonces, de alguna manera, como les decía recién, estos eslabones van llevando una ventaja competitiva en la medida de optimización y coordinación, en la medida en que, a partir siempre de un margen operativo que sea muy atractivo, ¿no? Y por último, estos eslabones se van a optimizar eliminando justamente actividades innecesarias. O sea que acá se contrapone el concepto de la ventaja competitiva en la medida que tengan un margen operativo interesante, o sea, trabajar una estrategia para generar una ventaja competitiva, o bien llevar adelante el concepto de outsourcing, o sea, de terciarizar justamente aquellas actividades que no son necesarias. Y también aparece el benchmarking, que de alguna manera es intentar compararse con los competidores, en realidad con los mejores competidores, ¿sí? Bueno, aparece el concepto del sistema de valor completo. Bueno, esto de alguna manera lo que nos muestra son cómo se manejan los distintos canales, la importancia que tienen los canales, y que de hecho en muchos casos forma, en términos relativos, una parte más que importante del precio de venta para el usuario final, y que aparecen muchos puntos de contacto, ¿no? Dentro de lo que es el valor de la empresa, los canales, como ser fuerza de venta, entrada de pedidos, logísticas externas, ¿sí? Los compradores, de alguna manera, también van a tener su cadena de valor. No perdamos de vista que quien compra un producto final para la empresa, él lo puede utilizar como un insumo para después seguir avanzando en términos de incorporarle valor. Por eso que los compradores van a tener su propia cadena de valor y para la empresa va a generar ese producto un insumo comprado. La diferenciación de una empresa, de alguna manera, se vincula en cómo se relaciona la cadena de valor con el cliente. Ahí es donde un poco empieza a diferenciarse. Esto es, de alguna manera, vamos a ver entonces el impacto que va a tener para la empresa la cadena de valor del comprador, y a su vez, cuando el valor es creado cuando una empresa crea una ventaja competitiva para su comprador, justamente es a partir de ese valor creado por la cadena de valor, que es un poco lo que discutíamos en las placas anteriores. O sea que en definitiva, volvemos a lo que veníamos recalcando, que lo podemos ver claramente, aunque es un instrumento de costo, como una fuente para las ventajas competitivas, ¿no es cierto? O sea que una cadena puede estar formada por distintas actividades de una empresa, algunas WEN que representan una forma muy, muy efectiva. Recuerden que la WEN, como unidad estratégica de negocio, tiene un mercado distinto, por tanto una estrategia distinta y por lo tanto una estructura administrativa distinta, y que de alguna manera la WEN puede servir para ir armando justamente un posicionamiento relativo y distinto frente a sus principales competidores. Por eso es que a partir de ahí sí podemos, en términos de ventaja competitiva, generar acciones que en términos de la exploración, adquisición, explotación y consolidación de una ventaja competitiva. Las actividades que se llevan adelante dentro de la cadena de valor conforman factores internos y controlables para justamente lograr ese rasgo distintivo que le genere
que tienda a la ventaja competitiva y que permita sostener la estrategia para lograr dicha ventaja. O sea que concretamente, para ponerlo en blanco sobre negro, es hacer cosas distintas a las que hace la competencia, o hacer las mismas cosas, pero hacerlas de manera diferente. ¿Sí? Siempre buscar el rasgo distintivo. ¿Quiénes participan en la cadena de valor? Bueno, acá tenemos, por un lado, desde la perspectiva, digamos, de los objetivos de la relación, los participantes van a perseguir las necesidades del consumidor, la calidad del producto, el tiempo de entrega, los mecanismos de retroalimentación, las características del producto y la naturaleza del mercado elegido, que de alguna manera, como les decía hoy, esto forma parte de lo que es la prefactibilidad, ver realmente el mercado, qué demanda, qué necesidades, bajo qué características en términos de cantidad, calidad, tiempo y precio. En términos de identificar, ¿qué van a buscar? Identificar objetivos comunes de beneficio mutuo y sobre todo qué puntos críticos de control tienen que llevar adelante para lograrlos. También tienen que determinar dónde finaliza la cadena de valor, y esto es muy importante, y qué partes deben participar. Es decir, acá hay que negociar respecto a los costos de transacción interno, las relaciones de la cadena de valor. Los beneficios no siempre van a ser distribuidos de manera uniforme entre los socios, ya que, sin duda alguna, esto es bastante lógico, los que llevan la porción más grande de riesgo o emprenden una cuota más grande de la inversión, sin duda alguna que el retorno hacia ellos va a ser mayor, ¿verdad? Por lo tanto, la cadena queda claro que tiene que ser flexible para afrontar cambios en la economía, en condiciones de mercado, y pertenecer sustentable y económicamente viable a largo plazo. Y más que sustentable, me gustaría más que pongamos el concepto de sostenible y económicamente viable a largo plazo. Así esto nos da un carácter de mayor robustez. Respecto a la estructura de cadena de valor, ya podemos armar una definición más completa vinculada hacia el producto que aquella que aproximamos en las primeras placas, diciendo entonces que la cadena de valor es una red de alianzas estratégicas entre empresas independientes que manejan juntas el flujo de bienes y servicios a lo largo de toda la cadena. Y si me permiten, podríamos quizá pensar no solamente en empresas independientes, sino también con cierto grado de interdependencia. Bueno, respecto a las alianzas estratégicas, sin duda que son asociaciones que, para llevar adelante una alianza estratégica, tienen que tener un afecto societati de antemano, con gente que de alguna manera lleva adelante en forma conjunta actividades que no pueden llevarlas adelante de forma individual. Este es un concepto que se conoce como inteligencia competitiva, diciendo entonces que por inteligencia competitiva es buscar un ámbito donde se recoge información, se comparte información, que de algún modo no se podría conseguir de manera independiente. Respecto a algunas consideraciones organizacionales que resultan claves para construir una cadena de valor exitosa, podemos mencionar, por de pronto, establecer objetivos comunes, manejar flujos de información, hacer una importante evaluación de desempeño, llevar adelante beneficios palpables para todos aquellos involucrados, construir confianza y establecer relaciones de trabajo cooperativas. ¿Cómo y dónde iniciar una cadena de valor? Bueno, yo indicaría, de acuerdo a lo que hemos discutido, que el eslabón que se va a iniciar entre el eslabón que toque, siempre que esté relacionado lo más cerca posible del consumidor. Volvemos. Este es un concepto que empezamos a construirlo desde la demanda y no desde la oferta. Por eso es donde se pueda, pero lo más cercano que esté al consumidor es mejor. ¿Por qué? Porque palpamos de manera directa, sin la menor cantidad de ruidos posibles, cuál es la necesidad concreta. Y nosotros producimos en base a la necesidad. Y por último, una vez que las partes ya tienen un marco de cooperación, se puede emplear, siempre aparece el concepto, digamos, de quién conduce, ¿cierto? Por eso aparece un director de la cadena de valor, que puede ser un socio o puede ser alguien ajeno. Eso usted va a discutir, pero tiene que haber alguien que coordina, alguien que da un paso más adelante mirando en términos más estratégicos, digamos. Obligaciones de quienes manejan el día a día la cadena de valor. ¿Ven? No es poco lo que tienen que hacer. Este señorito que les estoy planteando acá, que es el socio o alguien que
ese director el que coordina, va a tener estas obligaciones: negociar con otras empresas u organizaciones relacionadas al mercado, buscar la procedencia de los productos o servicios o negocios que no son parte de la cadena, llevar a cabo análisis de mercado, promover el desarrollo de productos, fomentar la cooperación de la cadena. Y entonces el concepto de cooperación es muy importante, está vinculado con la interdependencia. Esa cooperación se vincula, ¿ven?, con reuniones regulares para intercambiar información, asegurar un flujo oportuno de información, ya sea desde el cliente hacia atrás de la cadena de valor, y controlar la cadena de valor para verificar que todos los miembros estén de algún modo de acuerdo con los objetivos de la cadena y converjan en un objetivo mutuo. Bueno, nos llevó un tiempito. Espero no haberlos aburrido, espero verlos pronto en la clase y muchas gracias por su atención.